El problema de los universales, dice Silvia Magnavaca, estriba en decidir dónde están y en qué consisten los términos o nombres universales. ¿Cuál es el estatus que les corresponde? Como por ejemplo el nombre de el hombre o el nombre de la rosa, aludiendo a la obra de Humberto Eco, ¿verdad? Para Platón, lo más real es justamente lo más universal. Según su perspectiva, el hombre indicaría una esencia eterna, inmaterial, perfecta e inmutable, impostada en un mundo trascendente y de la que participan los seres humanos concretos, que son sus meras copias. En cambio, para Aristóteles, dice Silvia, lo más real es lo más individual, lo que él llama sustancias primeras, es decir, esos hombres que pertenecen a este mundo accesible mediante la experiencia, mientras que el hombre, en cuanto universal, solo es un predicado que se atribuye a un grupo de seres humanos individuales. De este modo no hay más allá. Por eso el estagirita pone la fundamentación de lo real en lo inmanente, mientras que el ateniense, en cambio, en lo trascendente. Boecio retoma la cuestión de los términos en que ya el siglo III de nuestra era la había tomado Porfirio en su Isagoge in Categorias Aristotelis. En este escrito, Porfirio no se pregunta por la esencia platónica ni por el predicado aristotélico, sino que plantea el problema en un plano rigurosamente lógico, y dice que el término universal hombre representa una especie, el universal animal, un género. Y de este modo desbroza la cuestión sobre los géneros y las especies, es decir, sobre los universales mediante una serie de dilemas. Que el primero dice, si los géneros y especies son realidades subsistentes por sí mismos o solo radican en el intelecto humano. Esto quiere decir si son meramente entidades lógicas. Y segundo, si se considerase que géneros y especies subsisten por sí, habrá que decidir si son corpóreas o incorpóreas. Y si se considerasen que son incorpóreas, quedará por resolver cuál es su unión con las cosas reales. A lo que Boecio responde a la pregunta de esta manera, ¿no? Los universales existen ya en las cosas sensibles, ya en la inteligencia. Esto significa que, por un lado, el hombre existe en todos los seres humanos, y por el otro, el hombre consiste en una categoría mental que se da más allá de ellos, que se da en la inteligencia, en cuanto que ésta abstrae dicha categoría a partir de los hombres individuales y concretos. Así, el universal hombre es incorpóreo, pero no por naturaleza, sino por abstracción. Entonces la realidad no es ya una jerarquía de esencias, un cosmos inalterable, sino todo lo contrario, un caos de seres individuales al que los hombres han de conferir un sentido, han de ordenar, de gobernar, modificar si es preciso, para conferir un sentido al mundo y transmitirlo a las generaciones siguientes. Solo disponemos de signos que son los nombres en cuanto remiten a las cosas, pero esos meros nombres, los términos universales que predicamos de las cosas, no solo nos permiten otorgarle un sentido a ellas mismas, ¿no? Al mundo que constituyen. También hacen que sobrevivan en nosotros, en la memoria humana. Guillermo de Ockham afirma que el saber está hecho de proposiciones, ya pensadas, ya pronunciadas, ya escritas. Dicha o escrita, toda proposición filosófica o científica expresa un pensamiento que se articula en términos, en nombres, bajo los cuales queda subsumida la particularidad de lo que la experiencia nos ofrece. Y por otro lado, podía invitarnos a revisar qué decimos cuando decimos hombre, rosa o justicia, por ejemplo. Porque en definitiva, para pensar el mundo y pensarnos a nosotros mismos en él, solo disponemos de categorías mentales,
de nombres universales, y estos son fundamentalmente significados, en cuya hondura cada uno de nosotros ha de bucear a solas consigo mismo y en diálogo con los demás.